Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. Recuerde que este es un tiempo de rendición. Dígale a la persona que tiene al lado, es tiempo de rendirnos ante Dios. Y quiero iniciar de una vez con la palabra, el texto base del día de hoy. Acompáñenme, hoy voy a trabajar solo la versión traducción lenguaje actual. Acompáñenme en la Biblia a la carta del apóstol Santiago. Está allí después de Hebreos, a lo último, ¿sí? Y ubíquese en el capítulo 4 de Santiago. Voy a trabajar traducción lenguaje actual, entonces usted lo puede leer aquí en la pantalla, por favor. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Voy a estar leyendo hasta el versículo 4. Dice así la palabra en el nombre de Cristo Jesús. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Versículo 3. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Amén. Tremendo el apóstol Santiago, ¿no? Hablando de una constante de los últimos tiempos, familia. Mire, el no saber interpretar la realidad en su momento, atentos a esto, cuando tú y yo no sabemos interpretar la realidad que estamos enfrentando, y eso tiene que ver con toda la humanidad, el no saber interpretar la realidad en su momento, pues ha sumergido a los hombres en una atmósfera, ahí lo dijo, de egoísmo, de maldad, de envidia, de ambición, de traición y ante todo una atmósfera de conflictos, de guerra entre ellos mismos. Pero ¿por qué esa maldad, egoísmo, envidia, ambición, traición y guerra? Pues todo tiene un propósito: alcanzar sus metas, lograr su propósito, llegar a donde quiero llegar. Y como yo quiero llegar allá, no me importa cómo lo debo hacer. Y ahí es donde dice Santiago, ¿verdad? Allí, versículo 1, dice: ¿por qué hay tanto pleito entre ustedes? Miremoslo sencillamente en el hogar, esposo y esposa. La esposa de una manera dice: a mí me parece que las cosas son así, tiene una meta. Y el esposo dice: a mí me parece que son asá. Y ahí se agarraron. Porque cada uno tiene un propósito, una meta, ¿sí? Un sueño por alcanzar. Y nos dice el apóstol Santiago, el Espíritu Santo a través de la palabra, que debido a esto, ¿verdad? Pues el ser humano se volvió amigo del mundo. Y al volverse amigo del mundo, se convirtió ¿en qué? En enemigo de Dios. Cuando yo amo más lo que el mundo ofrece, me aparto, me pongo en contra de Dios.
¿Estamos acá? Hasta ahí está todo bien. Pues venga, yo le digo algo. Cuando un hombre se rinde plenamente a Dios, estas obras de la carne, porque lo que le acabo de hablar no son espíritus, ¿sí? Son obras de la carne, dejan de guiar, de manipular, de influenciar la vida del ser humano, porque cuando nosotros obramos en esas obras de la carne, nosotros no le estamos haciendo daño al otro, nos estamos haciendo daño es a nosotros mismos. Lo que tú deseas, lo que tú sientes, lo que tú proyectas hacia el otro, eso es lo que tú estás construyendo para ti mismo. ¿Estamos claros, iglesia? Ok, entonces vamos a mirar, ¿sí?, el ejemplo de 4 hombres de la Biblia. Título de la enseñanza de hoy: aprendiendo de quien ya lo hizo. Aprendiendo de quien ya lo hizo. Nunca sigas a alguien que hable del camino. Sigue a alguien que recorre el camino. Hablar del camino es fácil, recorrer es otra cosa. Y hoy en día encontramos mucha gente que habla muy bonito del camino, que habla de la solución de los problemas, que habla de cómo arreglar el país, pero no está haciendo nada verdaderamente para ser parte de la solución. Tenemos que pasar de la protesta a la propuesta y de la propuesta a la acción. Es tiempo de actuar. Dile al que tienes al lado, es tiempo de actuar. No, dígale, oye, es tiempo de actuar. Sí, esta mañana mientras oraba al Señor muy de madrugada, me mandaron un audio a alguien, decía: pastor, ¿qué hago? Estoy en la inmunda, estoy orando. Y lo único que le dije: mujer, hay un momento donde debemos dejar de orar para empezar a actuar. Si usted oró, entonces como consecuencia tiene que haber acción. El problema es que actuamos sin haber orado, o que nos quedamos orando y no queremos actuar. Entonces vamos a aprender de 4 hombres de la Biblia que se rindieron ante Dios y de qué manera se rindieron, ¿verdad? Y son 4 ejemplos que competen a nuestro diario vivir, a lo que estamos enfrentando en estos momentos y que muy posiblemente tiene que ver con su vida y con mi vida. En la versión traducción lenguaje actual, por favor, capítulo 13 de Génesis. El primer hombre que recibe una impartición de fe, ¿qué quiere decir? Que empezó a creer y actuar sin ver. ¿Qué es fe? Actuar y creer sin ver. Creer, confiar y actuar sin ver. Sí, ese es el primer hombre. Capítulo 13, sí, versículo 8 al 11. A ver, le abro el contexto de la historia bíblica. Me apasiona la historia. No solo la bíblica, sino siempre me gustó la historia como estudiante. Este es el momento donde Abraham y su sobrino Lot se tienen que separar. ¿Por qué? Porque están tan bendecidos que Abraham tiene una cantidad ya de familia, de siervos, de animales, de ovejas, de toda clase de personas a su lado, y lo mismo Lot. Y dice que entre los pastores de Lot y Abraham hubo ¿qué? Conflicto, hubo riña, hubo lo que dijo Santiago, ¿qué hubo? Pleitos. ¿Por qué? Porque aquí hay una situación familiar y empresarial. Esto es una cuestión de familia y de empresa. Abraham necesita mantener toda una cantidad de siervos de familia, lo mismo Lot, animales, eso ya es una empresa. ¿Estamos? Miremoslo aquí en el versículo 8 al 11. Por lo que Abraham le dijo a Lot: tú y yo no debemos pelearnos, ni tampoco mis pastores y tus pastores, pues somos parientes.
Hay tierra para todos. Te ruego que te vayas a otra región. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Pero debemos separarnos. Debemos separarnos. Lot miró a su alrededor y vio que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua. Lot, ¿qué hizo? Vio, miró, ¿sí? Que a su alrededor vio el valle del Jordán donde nunca faltaba agua. Y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Zoar era tan hermoso como el jardín de Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Entonces Lot eligió todo ese valle y se fue hacia el este. Así Abraham y Lot se separaron. Ok, es una cuestión de ¿qué? De familia y de empresa. Y es sencillo. Ambos, tanto Lot como Abraham, ¿qué necesitan? Pues manutención, provisión. Pero por esa manutención y provisión, por el pan diario, ¿qué vino? Choque. ¿Qué es lo que se da en familias? ¿Qué es lo que se da entre familias? ¿Qué es lo que se da dentro de empresarios? Sí. Ahorita llegaron estas empresas, estos supermercados grandes y ¿qué? Arrasaron a los tenderos. Se mantuvieron los que supieron hacer las cositas. Pero ¿hacia dónde nos lleva hoy el Espíritu de Dios? Versículo donde Lot dice, Abraham le dice, tenemos que separarnos, no podemos seguir así. Hay terreno para todos, entre comillas para todos. Voy a ubicarte en el contexto geográfico. Hacia el lado que cogió Lot era el Jordán. ¿Qué mejor lado para mis animales? Agua, frutales, pastos verdes. Pero hacia el otro lado, ¿qué era? Desierto. Y Abraham, ¿de qué manera le dijo? Escoge. ¿Qué le dijo Abraham? No le dijo, yo aquí soy el ungido de Dios. Yo aquí soy tu tío. Yo aquí soy el jefe. Yo aquí soy el que mando. Recuerde que el que lo sacó de allá fui yo. Yo soy la autoridad, por lo cual a mí me corresponde el Jordán. Y usted mira a ver qué hace con su gente y sus animales por el desierto. No. Abraham le dijo, escoge. Si tú te vas a la derecha, yo a la izquierda. Si usted se va a la izquierda, yo a la derecha. ¿Y qué hizo Lot? Pues lo que hacemos todos los hombres que no nos hemos rendido a Dios. Cuando uno no se ha rendido a Dios, todo lo decide y lo elige por conveniencia. ¿Qué era lo que le convenía a Abraham y a Lot? El Jordán. Y Lot dijo, me imagino la conversación, ¿no? ¿Verdad, tío? ¿Usted me deja escoger? Claro, sobrino. ¿Seguro, tío? Claro que sí, éntrale. Pues bueno, entonces yo me voy para allá. Agua, pasto, frutales. ¿Y usted, tío? ¿Usted qué va a hacer, tío? Yo lo único que quiero es paz. El que tenga oídos que oiga. Yo lo único que quiero es paz. Porque en el corazón de un hijo de Dios, lo único que nosotros amamos, anhelamos y vivimos es en paz. A paz nos llamó el Señor. Amén. Ok. Y entonces Lot decide, se va hacia el Jordán, Abraham hacia el desierto. Y démonos cuenta que Abraham no decide por conveniencia. Abraham decide por obediencia. Abraham sabe que a quien lo llamó Dios fue a él. Cuando uno no sabe a quién le sirve, cuando uno no sabe quién es su papá, su Dios, su hacedor, su proveedor, se va a entrar en conflicto. Y por eso hoy en día hay mucho conflicto empresarial, familiar y de toda índole. Hay pastores peleando dizque por las ovejas.
Hay pastores peleando por títulos, por posiciones. Hay ciudades donde existen las asociaciones y están agarrados a lo politiquero por ser la cabeza de la asociación. ¿Sí? ¿Debido a qué? A que no nos hemos rendido a Dios. Si tú no te rindes a Dios, vas a entrar en conflicto, en guerra, en choque. ¿Por qué? Por algo que no tiene valor. Y vas a terminar pagando un precio bien alto por algo que no lo merece. En este momento en tu vida, ¿qué estás enfrentando? ¿Qué estás viviendo? Aprendiendo de quien ya lo hizo. ¿Qué nos enseña hoy este primer personaje? Este primer hombre de Dios. Ahora, cuidado. Abraham se rindió a Dios en ese momento, pero quiero recordarle que tiempo después escrito está que negó a su esposa 2 veces por miedo. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Aquí se rindió, pero ya después cuando llegó allí a tierras lejanas, tuvo miedo. Y le dijeron, ¿y esa mujer tan divina quién es? Una amiguita, una más, así. Entonces échela para acá. Y casi meten problemas a la esposa y a un rey y a todo un pueblo. ¿Por qué? Porque todavía no había un carácter, una madurez espiritual en Abraham. Y es lo que sucede en el proceso de un creyente. Yo no estoy aquí para decirte que eres un inmaduro, un tibio, no. Mi función es que te puedas revisar cómo va tu proceso. ¿Qué tanto te has rendido al Señor? ¿Qué tanto estás peleando por 3 pesos? Por un pedazo de tierra, por un carro, por una casa, por un apellido. Hay gente que se agarra por un almuerzo. Hay hermanos que se agarran porque a mí no me consienten y a usted sí. Ok, entonces, ¿cómo estamos nosotros rendidos al Señor? ¿Cómo estamos? Sí, aprendí de un hombre sabio. Me decía, Martín, en la vida muchas veces es mejor perder y estar en paz que ganar y estar en contienda. Escúchame, es mejor perder y estar en paz que ganar y estar en contienda. Que eso no se borre. Abraham supuestamente perdió, se fue para el desierto, pero quiero terminar de contarle la historia. Lot entró al lugar de bendición, al paraíso, aguas, frutales. ¿Y cómo salió Lot? Con una mano adelante y otra atrás. Y de sus 2 hijas nacieron 2 naciones, 2 pueblos de maldición. ¿Verdad? ¿Los qué? Los moabitas y los amonitas. ¿Debido a qué? A una decisión. A una decisión. Cuando hace 22 años estuve en la comunidad terapéutica Fundación Hogares Claret, uno de los operadores, Fabio Bravo, ya iba como en su 3er, 4 proceso, y él lo más relevante que nos decía, siga hijo, no importa, tranquilo, siga. Aquí está tu papi fresco, siga. Lo más relevante que nos decía Fabio es, mis recaídas no han sido porque el vicio me la haya ganado, ni porque estoy atado, dijo. Mis recaídas han sido por no saber celebrar el éxito. Hay personas que habiendo llegado a la cima, no supieron manejar el éxito y una sola decisión los mandó abajo. Una sola decisión. Pero también conozco gente que estando en la inmunda, que estando en lo peor, en lo más fuerte y contrario de su vida, una sola decisión, Jeremy, los llevó arriba. Una sola decisión. Diga conmigo, la vida es de decisiones, Pati.
La vida es de decisiones. ¿La vida es de qué? Ok. Y las decisiones que debemos tomar, hijo, deben ser rendidos a Dios. No por conveniencia, cuidado, yo no sé, yo quiero ser incisivo, entienda esto. No es lo que a mí me conviene, lo que en realidad necesito. Qué tremendo es ese nivel de madurez. Tomar una decisión que externamente, aparentemente, me afecta. Y que usted sabe que lo está bendiciendo. Muchos te van a decir, tonto, pendejo, ¿usted qué hizo? ¿Pero cómo permitió eso? ¿Por qué? ¿Por qué se dejó robar? ¿Cómo se dejó quitar esa finca? ¿Cómo se dejó quitar esto? ¿Cómo se dejó quitar lo otro? Dios no se queda con nada. Así que revisa, por favor. Revisa en este momento. Revisa en este momento. Yo sé que el Señor nunca trae una palabra porque sí. Sí. La paz es lo más grande que el Señor nos ha dado. Amén, iglesia. Muy bien. Segundo personaje con el que vamos a aprender hoy. Acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 24. Y voy a estar leyendo del 1 al 7. Entonces, con Abraham era una cuestión familiar y empresarial. ¿Sí? Guerras entre familia y por la empresa, por la prosperidad, por el dinero, por sacar adelante un proyecto. Ok, del 1 al 7 dice así. Cuando Saúl dejó de perseguir a los filisteos, le dijeron, David está en el desierto de Engadí. Saúl tomó entonces a los 3,000 mejores soldados de su ejército y se fue al lugar conocido como Cerro de las Cabras Monteses para buscar a David. Permítame un momento. Cuando Dios ungió a David como rey a través del vidente o profeta Samuel, ¿sí? Lo ungió en lo secreto. Para Dios ya David era el rey, pero para el pueblo el rey seguía siendo ¿quién? Saúl. David, antes de llegar al trono, fue perseguido durante 14 años por Saúl. Y David siempre supo que el rey que Dios había escogido era él. Pero el rey que seguía gobernando era ¿quién? Saúl. Y Saúl utilizó todo el ejército, toda la maquinaria para destruir a David. Y lo perseguía por un lado y lo perseguía por el otro. ¡Qué tremendo! ¿Y por qué? Simplemente porque David había sido escogido por Dios para gobernar a su pueblo. Sigamos. Aquí está, vamos en el versículo 2, el 3, vamos para el 3. Llegó a un lugar donde había una cueva. Allí los pastores acostumbraban a encerrar sus ovejas y allí también estaban escondidos David y su gente. Mire esto tan lindo. Saúl entró en la cueva para hacer algo bien íntimo, Entonces los hombres de David le dijeron, ¿te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Se lo puso con los calzones abajo. ¿Aló? ¿Hay alguien acá? Se lo puso. Oiga, tremendo. Lo está persiguiendo Saúl con una infraestructura militar completa. Y el pobre de David, con un ejército de 400 desechables, está escondido, durmiendo en una cueva. Y cuando voltean a mirar, le puso al enemigo con calzones abajo y pujando. ¿Y qué le dijeron los otros? Tuki tuki lulú. Ahí está cumplida la promesa de Dios. Acabe con él. Acabe con él. ¿Sí? Ok. Versículo siguiente. ¿Qué responde David? Pero David le respondió: que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el rey.
nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Y aunque David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl, él mismo se acercó en silencio a donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debía haberlo hecho. En cuanto Saúl terminó, se levantó y salió de la cueva para seguir su camino. Qué tremenda enseñanza. Lleva años siendo perseguido por su enemigo y se lo pusieron en bandejita. Entonces, en la primera fue una cuestión de ¿qué? Familia y empresa. Pero aquí es una cuestión personal. Aquí es una cuestión de poder. Aquí es una cuestión de gobierno. Aquí es una cuestión de reino. Pero quiero decirle que en el momento álgido de tomar decisiones, David sabía que el reinado que Dios le dio no dependía de que Saúl muriera, sino que él estuviera alineado con Dios. ¿Lo tuyo de qué depende? La meta que tú vas a lograr, ¿de qué depende? A donde tú quieres llegar, ¿de qué depende? Y viene David, ¿y qué dice? Este principio, esta cuestión que era personal, de reino, de gobierno, de poder, de autoridad, de estatus, de posición, él entendió el principio de autoridad. ¿Principio de qué? ¿Principio de qué? Le hace de vez en cuando la carta a Judas. Esas congregaciones, que esos hombres que dizque ministros, que viven dándole palo y cadenazos a Satanás y que lo maldicen y que miren el número de mi zapato y que usted es un tal por cual. Oye, toda autoridad, Romanos 13, dada en la tierra, es puesta por Dios. Así sea un mal gobernante. La autoridad que tiene Lucifer no es de él. Dios se la dio. Si no lo sabías, la autoridad con la que Lucifer obra y ha obrado y va a obrar hasta donde los tiempos se cumplan, no es una autoridad que él adquirió con experiencia y porque fue a otros planetas y a otros universos y allí estudió y se hizo doctor. No, esa autoridad vino de Dios. Solo hay una autoridad en el universo y es la autoridad de papá. Cuando yo me levanto contra una autoridad, por mala que sea, yo no me estoy levantando contra hombres, me estoy levantando. Ok, por eso hay gente mediocre que tiene que ascender en la tierra apoyándose en la cabeza de otros, porque no es Dios quien los está guiando ni los está llevando, sino que es a través de sus estrategias, a través de su manipulación, a través de su engaño y de su mentira, que quieren alcanzar algo que Dios da a sus siervos mientras dormimos. ¿Hay alguien acá? Y entonces David dice, no. David no decidió desde la herida, David decidió desde la unción. Mira que esta prueba es de las más tremendas. Decidir desde la herida o desde la unción. Ok, y por aquí tenemos que pasar todos. Cristian, entonces, ¿qué será necesario para que tú llegues aquí? Pues que te hieran. Que te hieran. Omar, que te hieran. Que tú hagas el bien y te paguen mal. Y después de que tú hagas el bien y te paguen mal, Dios está pendiente a ver cómo va a decidir la señora Diela. Señora Diela, ¿me raja o paso? Está ungida. Dijo que pasaba. Acá, ¿cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo está tu corazón con esa persona que te hirió?
Y aquí hay corazones que tienen heridas de 30 y 40 años atrás. Aquí hay corazones que ya su herida va por los nietos. El que entendió, entendió. Aquí hay corazones que la herida ya la llevan los nietos, porque no han querido sanar, no han querido liberar, no han querido entregarle la basura que han cargado por generaciones al único que la puede destruir, que es nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Qué ejemplo el que nos da David. Qué ejemplo el que nos da David. Tremendo. David fue erguido por las catatumbas. ¿Cuántos han leído Samuel, Crónicas y Reyes? ¿Sí se han leído o no? Háganle el favor, lea la Biblia. Y en esos libros que habla David, era un hombre totalmente perseguido, atacado. Y qué tremendo, cuando él dijo, papá, te voy a construir casa, dijo, no, tus manos están llenas de sangre. Porque David perdonó a la autoridad de Dios, pero no hubo filisteo que dejara parado. Yo, aun cuando por persecución hubo una época que se hizo pasar por qué, por loco, botaba las babas y todo el mundo. ¿Cómo sería la persecución en Faca que fue y se internó en Cibaté? Y en Cibaté de noche salía y combatía con los de Oaxaca que querían darle a los de Faca. Y el calladito, que era un gran guerrero, llegaba a Oaxaca callado y pum, 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 y se iba calladito y se metía otra vez a Cibaté. Estoy loco. Y los de Faca sanos, porque los de Faca querían destruirlo y acabarlo. El que entendió, entendió. Cuando tú sabes a quién le sirves y quién te llamó, de dónde vienes y para dónde vas, tú no te envuelves con nadie en nada. Dígale al que tiene al lado, deje de personalizar las cosas. Jeremy, ¿en Costa Rica se ve esto? No, solo aquí. ¿Cierto? Gracias. Entonces, familia, insisto, le repito, David no decide desde la herida. David decide desde la unción, principio de autoridad. Principio de autoridad. Mire, yo sí, cuando fui parte de la confraternidad carcelaria, cuya autoridad es el pastor Rodolfo Alquichides, vuelvo a contarlo. ¿Cuántos conocen al pastor Rodolfo Alquichides? Sí, él es ya un anciano de edad y él dirige a su manera. ¿Te acuerdas, Belencita? Y cuando él dirigía sus grupos, salía con unos comentarios y unas cosas que a mi parecer, yo decía, ve, y este señor dice que director de la confra, pero si aquí estoy yo, hijo de madre, yo haría, yo desharía, yo subiría, yo bajaría. Eso que quiten a ese viejito que llegó Martín. Pues salió Martín y el viejito sigue como presidente. Porque es que Dios no busca perfectos, busca dispuestos. Y en el error del dispuesto deja callado al que es perfecto. Porque esto no es con ejército ni con espada, esto es con el Espíritu de Dios. Y Él opera de maneras que nosotros no entendemos. Por eso cuando nos rendimos a Él, nos deja callados. Nos deja con la boca cerrada, porque sabemos que no era necesario hacer, ni siquiera pensar lo que llegamos a pensar. Abraham no decidió por conveniencia, decidió por obediencia. David no decidió desde la herida, decidió desde la unción. Y cuando hablo de unción, habla de la unión que había con Dios. Sí, la palabra dijo, oh, Él es ungido, Él es el rey de Dios aquí, siendo que a Él y sobre Él ya habían también ¿qué? Derramado aceite. Ya el profeta Samuel le había dicho, el Señor descartó a Saúl, ahora el rey eres tú. Y él no vino
a posesionarse por sí mismo. Él esperó el tiempo de Dios, porque esos 14 años de persecución fueron lo que lo hicieron y lo prepararon para gobernar. Diga conmigo, lo que estoy viviendo, diga, lo que estoy viviendo me está preparando para lo que Dios me dio. Y bendiga a la persona que lo está persiguiendo. Vamos con nombre propio, bendiga al que le jode la vida. Aquí en Colombia joder es molestar, Jeremías. ¿Estamos? Aló, bendiga. ¿Por qué no le pides a Dios perdón y le das gracias por las personas, por los Saúles que hay en tu vida? Pero hazlo de corazón, por favor. Siento en mi espíritu que debe ser así. Y el Espíritu me muestra que muchas personas injustamente te han quitado situaciones, realidades, dinero, propiedades. Te han avergonzado, han vituperado de ti, han hablado de ti. El Espíritu me muestra que hay personas que aún hoy te están persiguiendo, te están atacando. Están ahí detrás tuyo, esperando que tú hagas algo para meterte la puñalada. Es el momento en que tú entiendas la manera como se vence esos enemigos terrenales, porque el verdadero enemigo está dentro de nosotros. Así que con nombre propio, en el nombre de Cristo Jesús, bendice esas personas que han atacado tu vida. Bendícelas, bendícelas, bendícelas con nombre propio. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que allí donde abundó el pecado, ahora sobreabunde tu gracia. Que allí donde hay rencor, sed de venganza, ira y contienda, venga la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Ese enemigo es el productor número 1 de cáncer en la humanidad: la falta de perdón. La falta de perdón. Así que determina perdonar en este momento. A quien sea, lo que sea. Tienes que cerrar este ciclo para que se abra un nuevo ciclo en bendición, en gracia. Cierra este ciclo iniciando año. Cierra ese ciclo donde te sientes engañado, robado, perseguido. Vas a descansar en el Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Hoy el Espíritu Santo quiere ministrar tu vida. Y dile a Él: Señor, descanso en ti, reposo en ti. Aquí hay temas judiciales ya, abogados, dinero de por medio. Y que Dios te guarde de lo que viene después. Vas a dejar todo en manos de Dios. Este es el tiempo de rendirnos a Él. Vamos a dejar todo en las manos de Dios. Amén. Mira, acompáñame al libro de Daniel. No se me bajen, niños, por favor. Libro de Daniel, profeta mayor Daniel, capítulo 6. Y tengo allí solo 2 versículos, pero te abro el contexto. ¿Sí? ¿Cuántos conocen al profeta Daniel, profeta mayor Daniel? ¿Sí? Y en ese momento está gobernando el rey, ¿qué? El rey Darío. No, ¿verdad? Y el rey Darío, dice la palabra, que nombró personas que lo ayudaran a gobernar: consejeros, concejales, diputados, senadores. Y como esta gente veía la fidelidad de Daniel a Dios, el respaldo de Dios a Daniel, hay gente que te tiene rabia y bronca solo por ver la manera como Dios te respalda. Y Dios a ti te respalda no porque seas bueno, sino porque a Él le place, mi hermano. Entonces bájate de la nube que tú eres mejor que quién. Bájate de la nube que tú eres quién o qué. A Dios le plació respaldarte en todo lo que emprendes. Pero trata contigo y tú ya lo sabes. Él trata con sus hijos. Él no se guarda nada.
Él no tiene muérganos, zánganos. Él no tiene sinvergüenzas como hijos. Pero aún así, actuando como zánganos, muérganos y sinvergüenzas, Él respalda a quien Él escoge y Él respalda a quien Él llama. Lo primero que tienes que decir es decir: Dios me llamó. Dígalo. Javier, dígalo: Dios me llamó. Sí, a cada uno en su nivel. Sí, a cada uno en su realidad, en su lugar. Y entonces, señora Carmen, el profeta Daniel es muy respaldado por Dios. Y a todos estos zarrapastrosos, no, sátrapas, les dio envidia. Y le dijeron al rey: ¿por qué no escribes un decreto donde en los próximos días o meses todo el que adore a un Dios diferente a la imagen que tú vas a hacer debe ¿qué? Ser echado al foso de los leones? Y el rey dijo: pues sí, hagamos una estatua y todos se tienen que postrar ante esa estatua porque yo mando. Y así fue. Y cuenta la palabra de Dios, la historia de la Biblia, del pueblo de Dios, de los amados, que Daniel no se escondió. Él abrió más las ventanas. Y como en el antiguo pacto había que orar a la primera hora, al mediodía y en la tarde, ahí estaba Daniel adorando a Dios. Y fueron y le dijeron: rey, Daniel, ese consentido, el niño de tus ojos, no adora la imagen que tú hiciste. Vamos a darle duro. Daniel pudo, con la sabiduría que tenía, defenderse legalmente. Pudo haber llamado a un abogado. Estoy hablando aquí terrenalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Yo no me dejo. Yo me voy a los estrados judiciales, voy a contratar al mejor abogado, voy a no sé qué. No, Daniel se quedó adorando a Dios. Mira, versículo 16, 6:16. Entonces el rey mandó a traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones. Pero antes de que lo echaran, el rey le dijo: Daniel, deseo, mire cuánto lo quería el rey, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. ¡Qué tremendo! Pero si él había hecho un Dios y la orden era que todos se postraran a ese Dios. No, el rey Darío ya creía en el Dios de Daniel. ¿Y sabe qué le dijo el rey Darío? Yo hice este Dios falso y me arrepiento, pero lo que más anhelo es que tu Dios, al que tú adoras, te salve de los leones. Y ¡jiquiti! Bueno, en ese momento eran leones verdaderos, Andrés. Hoy en día puede ser el que duerme, la que duerme contigo, el que trabaja contigo, el que se congrega contigo. Puede ser cualquier persona. Leones que de una u otra manera vienen a devorarte. ¿Por qué? No porque ellos sean menos y sean malditos o endemoniados. No, porque es la manera como Dios está probándote si tu adoración a Él depende de qué. ¿Por qué adoras a Dios? Acuérdate que adorar no es esto, ¿no? Adorar no es cantar. ¡Ey! Adorar no es cantar. Porque cuando el Señor Jesús se encontró con la samaritana allá en el pozo de Jacob, le dijo: vienen días donde ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en ningún templo humano construido por mano de hombres se adorará a Dios. Dice: ahora mi Padre ha creado hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Vida. Adorar a Dios es vivir su palabra.
obedecerla. Esa es la verdadera adoración a Dios. Y lo que el rey Darío le estaba diciendo a Daniel es: tú adoras a Dios, tú vives la palabra, Daniel. Y mira, vámonos al versículo 22, creo que es. Sí, 22. Mira lo que pasa allí. ¿Cuántos quieren saber qué pasó? No han leído la Biblia, ¿no? Y Daniel le contestó: deseo que su majestad viva muchos años. 22, 23. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. Amén. Wow. Permítame ministrarle un área social y se llama la presión de grupo. En la presión de grupo, los hombres, los líderes, los que están en la cabeza, han levantado falsos dioses. Y para que tú seas parte de esa empresa, de esa organización, de esa comunidad, de ese proyecto que da dólares y euros, de ese propósito de hombres, tú tienes que adorar a esos dioses que ellos adoran. Tienes que volverte amigo del mundo. Yo me acuerdo que años atrás yo era registrador municipal de Simijaca, Cundinamarca, y el senador que me puso allí, nos encontramos alguna vez en un almuerzo, y yo estoy en el mundo, ¿verdad? Pero aún así medía las cosas, y antes del almuerzo sirvieron whisky y tal. Martincito, señor registrador, unos whiskies. Estoy trabajando, doctor, señor senador, no tomo. Y me dijo literal: si no se emborracha conmigo, entonces no me puede trabajar, porque solo cuando mi gente se emborracha yo sé qué tan fieles son. Me tocó meterme la borrachera. Sí, pues estoy hablando de hace 30 años atrás. Porque yo quería seguir siendo el registrador de Simijaca, Cundinamarca. Porque yo quería un estatus, una posición. Y cuando uno quiere algo en la vida, tiene dos maneras de alcanzarlo: a la manera de Dios o a la manera del mundo. Tú decides. Si para llegar a donde vas a llegar ya se te cerraron todas las puertas y tienes que terminar siendo amigo del mundo, es porque Dios no quiere colocarte ahí. Ahí te vas a destruir. Pero si para llegar allá, todos los que te rodean, aún el mismo Lucifer, se hace a un lado para que tú lo adores a Él, de ahí nada ni nadie te quitará, porque ese lugar, ese estatus, ese puesto te lo dio el Señor, no los hombres. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántas mujeres por tener a un hombre de esposo, de novio, terminan denigrándose, prostituyéndose, dándole gusto al hombre de todo? Dame la pruebita y termina ¿en qué cosas? En vejámenes. ¿Debido a qué? A que no hay identidad, valor y carácter. No hay adoración a Dios. Y por estar en algún lugar o con alguien o en algo, decidimos ser amigos del mundo, convirtiéndonos en enemigos de Dios. Daniel no. Daniel no decidió por miedo a la muerte. Y hay gente que decide por miedo a la muerte financiera, a la muerte social, a la muerte cultural. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? No, sí, yo le entro, ¿dónde firmo? Yo le hago, pero manténgame aquí en este puesto donde todos me ven y me respetan. Si la gente que te ve y te respeta donde estás, es porque es un lugar de eminencia. Pero solo tú y Dios saben quién te colocó ahí. Solo tú y Dios saben quién te colocó ahí.
Daniel no decidió desde el miedo a morir. Daniel decide desde el amor a Dios. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, yo renuncio a todo ahora mismo? Y si tomé decisiones que no eran, yo te ruego y te suplico, sácame de aquí, sácame de aquí. Todo plan que el enemigo disfrazó de luz para destruirme, Señor, destrúyelo tú. Solo quiero adorarte a ti. Pues sí, Señor, durante un tiempo solo hay aguapanela y galletas en casa. Con aguapanela y galletas te voy a adorar. Pero no voy a vender mi primogenitura ni mi bendición por un guisado de lentejas. Adórele a Él con un fuerte aplauso. ¡Aleluya! No hay temor de Dios. El espíritu que Dios colocó en Daniel tiene que estar en aquellos hombres llamados a preeminencia. En el gobierno, este año es año de elecciones. En el consejo, en la alcaldía, en la asamblea departamental y en la gobernación, necesitamos hombres con el espíritu de Dios que fue colocado en Daniel. Hombres que no se vendan por nada. Porque es que cuando se venden por 3 pesos, están vendiendo un pueblo, están vendiendo una nación, están sumergiendo una generación de jóvenes en ignorancia. Porque el dinero que es para educar a un pueblo se lo terminan parrandeando en Miami, en Grecia, en Australia. Gente que no tiene temor de Dios. Y lo peor de todo, que hay gente y pueblos que vota por esos gobernantes. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Ok. Que el temor de Dios venga sobre nosotros. Que el temor de Dios se establezca en nosotros. Que para decidir verdaderamente decidamos. No por ambición. No por nada diferente que porque hay que cumplir un propósito de Dios. Mira, este último hombre que te comparto es un hombre que nos enseña de qué manera lo que es verdaderamente rendirse ante Dios. Abraham no decidió por conveniencia, sino por obediencia. David no decidió desde la herida, sino desde la unción. Y Daniel no decidió, ¿se les olvidó? Por miedo a morir, sino por amor a Dios. Diga conmigo: si amo a Dios, si amo a Dios, nada de lo que Él me ha dado morirá. Al contrario, la prueba garantiza que tiempos mejores vienen de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? La prueba es para purificar. La prueba es el crisol, el fuego que le quita al oro las impurezas. No se asuste. Dígale al que tiene al lado: no se asuste. Con la prueba viene la salida también, Dios no nos metió ahí para destruirnos. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Ahorita vamos con Romanos. Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo, el gran apóstol que nos dejó las cartas con mayor riqueza de espíritu, nos enseña, escúchame, lo que es rendirse a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Saulo de Tarso? ¿Quién era? Un hombre poderoso, adinerado, reconocido, fariseo, formado por Gamaliel. Un tremendo era Saulo de Tarso, ¿verdad? Y mire dónde termina, dónde nos enseña lo que es rendirse a Dios. Está en una mazmorra, en un calabozo. Está atado de pies y manos.
Y allí en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 10, él le dice a los de Filipos: mire, el hombre que tuvo dinero y que no dependía de nada ni de nadie, me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Como que le mandaron para un rollo de papel higiénico y un colgate allá en la cárcel. El que no entiende, ¿no? Sí, le mandaron para una camisetica y unos pantaloncillos. Y él dice: me alegro, sí, que ustedes, sí, se hayan acordado, ha vuelto a empezar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. Qué hombre tan tremendo, ¿no? No es que usted no me haya querido mandar el rollito de papel, fue que se le olvidó. ¿Sí? Y dice: no, versículo 11, lo digo porque esté necesitado. Ah, qué tremendo, rendido a Dios. Pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. ¿Estás satisfecha con lo que tienes? No me conoce. ¿Usted está satisfecho con lo que tiene? Ni conteste, la cara de más de uno lo delata. Su cara lo delata, que está insatisfecho, que está inconforme, que teniéndolo todo está mamado de la vida, que teniendo un Dios de amor que murió por ti, te perdonó, culpas a todo el mundo de lo que tú vives. Mire lo que dice el apóstol Pablo: encarcelado, pues he aprendido. ¿Qué dijo? La satisfacción no es un don, la satisfacción es un aprendizaje. Por eso duele tanto lo que estás viviendo. Por eso duele tanto lo que estás viviendo. Porque uno vive con expectativas. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquello. Hace 8 días le decía a Javier: ¿a dónde va el güey que no are? ¿Estás cansado con tu esposo, con tu esposa? Con la moza le va a ir peor, porque escoba nueva barre bien. Moza es la amante, Jeremy. ¿Estás entendiendo? Tradúzcale, Dania. Cualquier palabra que sea grosería en Costa Rica me dices, ¿no? Que tampoco voy a dejar de decirla. ¿Sí? ¿Estás satisfecho con tu hogar? ¿Con tus hijos? ¿Estás satisfecho contigo mismo? Con lo gordo, lo delgado, lo blanco, lo negro. ¿Estás satisfecho con sus Goodyear? ¿O está frustrado jodiendo al marido para que le hagan la lipo? La satisfacción es algo que se aprende. Y creo que hoy el Señor nos está diciendo a todos: te estoy enseñando a estar satisfecha. Ah, pues ¿quién no, estando en Cancún? Sé bien lo que es vivir en la pobreza, dijo Pablo, ¿cierto? Sé bien lo que es vivir en la pobreza. Y luego dice: y también lo que es tener de todo. Uy, tremendo, ¿no? Él no se apegó a la prosperidad, pero tampoco se quejó de la necesidad. Dijo: cuando hubo necesidad, lo viví en Cristo, y cuando hubo prosperidad, la viví en Cristo. Pero ninguna de las dos hacen parte de mi vida. Aprendí a estar satisfecho cuando hay y cuando no hay. Ese es el secreto. Con Daniel, con Abraham era cuestión de familia. ¿Y de qué más? Y de empresa. Con David era una cuestión personal, de gobierno, de reino. Con Daniel, ¿qué era? Era una cuestión de personal, de intimidad con Dios. Él dijo: si tengo que morir por adorar solo a mi Señor, yo muero. Pero aquí con Pablo es una cuestión de madurez espiritual. ¿Cuántos maridos están de aquí por mujeres ficticias que los ahogan aquí? Necesito otra peluca, necesito otra falda, necesito otros zapatos, necesito.
¿Cuántos hogares están destruidos por querer aparentar y tener y tener? Escucha esta frase: entre más ligero el equipaje, más placentero será tu viaje. Entre más ligero es el equipaje, más placentero será tu viaje. ¿Para qué tanta basura a la que este mundo le ha llamado riqueza y felicidad? ¿Tienes vestido? Pues yo no los veo en pelotos. ¿Hoy hemos comido? Sí. ¿Hay techo? Sí. Dijo el Señor: con eso estén ¿qué? Contentos, satisfechos. Entonces, si tu proyecto de vida es que quiero salir de esta pinche casa. Yo viví en un cambuche en el Cartucho y conocí gente debajo de los puentes que en ese momento, en medio de las drogas y la delincuencia, experimentaban más satisfacción que los que viven en los Rosales y en el norte de Bogotá. Porque no se trata de lo que hay afuera, se trata de lo que hay adentro. Por eso tú y yo necesitamos rendirnos ante Dios. ¿Está usted aquí? Y entonces, mire lo que termina diciendo el apóstol Pablo: he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. 13. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. La gente lo cogió como un corridillo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, ¿por qué reniega tanto? ¿Por qué jode tanto en su casa? Si Él me da fuerzas, ¿para qué? Dígale al que tiene al lado: hay que enfrentar algo. Dígaselo: hay que enfrentar algo, Jeremy. Sí, dígale: hay que enfrentar algo, parcero. ¿O usted cree que es que Millonarios va a ser campeón este semestre sin jugar? ¿Vamos a jugar y a ser campeones? ¿O no? Aleluya. Sí, cállense los de Nacional. Santa Fe, silencio. Independiente Costa Rica. Ok, por favor, colóquese sobre sus pies. Mire lo que le está diciendo el Señor: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Sí, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Ok, ven acá. Abraham, David, Daniel, Pablo. En realidad, ¿qué hay de fondo para no poder rendirse a Dios? Miedo. Alguna vez Dios me permitió escribir un libro, y una de las frases que coloqué allí: el único error de las madres es que quieren lo mejor para sus hijos. El único error de una madre es que quiere lo mejor para sus hijos sin haberse rendido a Dios. Cuando una madre no se ha rendido a Dios, lo único que va a levantar es un ¿qué? Un holgazán, un consentido que la avergüenza después. Por eso debemos rendirnos a Dios, porque no se trata de cogerlos a palo y maltratarlos, pero tampoco de meterlos en una cápsula que el mundo después les rompe en su primer enfrentamiento con la realidad. Mira lo que dice la palabra: Cristo me da fuerzas para enfrentarme ¿a qué? ¿A cuáles? ¿A cuáles? Toda. ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces la imposibilidad está en tu mente, y tu mente está cauterizada por los miedos. Y te voy a mostrar la fórmula que el Espíritu Santo nos dio para los miedos. Romanos 12, 16 al 21. Romanos 12, 16 al 21. Mire esta belleza de palabra. Recíbala en el nombre de Cristo Jesús. Ya no soy esclavo,
del temor. Yo soy un hijo de Dios. Vivan siempre en armonía. Dígale al que tiene al lado, deje de pelear. Dígale. Hombres, dígale a la mujer, deje de cantaletear. Dejen de cantaletear. Con mucho respeto. Tan linda. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Aleluya. Mire esa palabra. ¿Cómo va a evitar usted tanto conflicto? No se crea más inteligente que nadie. Lo que usted y yo somos es por gracia de Dios. Hay gente, uy, pastor, qué sabiduría. Yo no sé de qué me habla. Pero es que, pastor, hable con mi esposa, verá que conoce al auténtico Martín. Sí, porque aquí uno parado, la unción lo cubre, el espíritu fluye, pero yo también tengo carne. Yo también tengo luchas. Yo también tengo esposa. Freno de mano. Ay, Dios es sabio. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ya. 17. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. ¿A quiénes? Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Oiga, Dios está hablando. Debemos estar en paz ¿con quién, Javier? Con todo el mundo. En este año de elecciones debemos estar en paz con todos. Aquí usted puede votar por quien quiera, pero aquí no vamos a permitir que los colores políticos nos dividan. ¿Cuántos están acá? Vote por quien quiera y punto. Eso sí, ejerza el derecho al voto. ¿Sí? Dice, queridos hermanos, no busquen la venganza. Léanlo todos conmigo, hasta ahí. 1, 2, 3. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. ¿Quién es el que se va a vengar? Usted ya hizo la oración y le entregó todo al Señor. ¿Sí? Y también dice, si tu enemigo tiene hambre y si tiene sed, así harás que le arda la cara de vergüenza. Y terminemos diciéndolo todos. 1, 2, 3. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Y para hacer el bien hay que ser libre de miedos y rendirnos a Dios. Vamos a rendirnos. ¿Por qué no levanta sus manos y entra en un verdadero pacto con Dios? ¿Por qué no le dice a Él, como lo hicieron estos hombres: Señor, que pase lo que pase, que pase lo que pase conmigo y con mi casa, nada me aparte de estar en tu presencia? Y aquellos que tengan que renunciar a la amistad con el mundo, aquellos que tengan que renunciar a la amistad con el mundo, en el nombre de Jesús, hazlo ahora. Lo que sea, personas, proyectos, negocios, estudio, relaciones sentimentales, familia, lo que sea, dile al Señor: hoy recibo las fuerzas para enfrentar toda situación que tú vas a permitir en mi vida. Y termine diciendo conmigo: ahora pues, Señor, solo tú eres Dios y tus palabras son verdad. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo,
para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén. Josué está frente a la tierra prometida. Lo separa el Jordán. Moisés ha muerto. Y Moisés representa, simboliza para nosotros aquello en que tanto confiábamos, aquello que nos sostenía, aquello en lo que habíamos puesto toda nuestra esperanza, ilusión, confianza. Y para muchos de nosotros Moisés murió. Para muchos ha desaparecido ese bastón que te sostenía. Para muchos ha desaparecido la confianza, la esperanza, aún la fe. Y Josué está frente a la tierra prometida con todo el pueblo de Dios. Pero solo lo separa algo: el río Jordán. Y Josué viene al secreto con Dios y le dice: Padre, necesitamos pasar el Jordán. Y Dios le dijo: Josué, hasta que mis sacerdotes no se mojen los pies en el Jordán, yo no abriré el Jordán. Queremos tomar la tierra prometida sin untarnos, sin mojarnos. Primero que todo hay que sumergirnos en la palabra de Dios. Memoriza palabra. Memoriza palabra. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.